estén muy bien, ¿ya? Para comenzar esta clase entonces. Y iniciamos entonces, vamos a partir compartiendo pantalla. Buenos días. Ya, buenas tardes. Ya, vamos a comenzar entonces algo que nos faltaba a nosotros para ver las características, los cambios que empezó a tener la población chilena, los cambios desde el punto de vista de participación política, más que nada, empezó a tener la población chilena en el cambio de siglo, es decir, a finales del siglo XIX y comienzos del XX. ¿Ya? Entonces, dice, analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo, considerando los factores que originaron la cuestión social y sus características. La emergencia, es decir, que surgen nuevas demandas de los sectores populares y las nuevas formas de lucha obrera. La transformación ideológica de los partidos y el crecimiento protagonismo de los sectores medios. Aquí hay varias cosas. Lo primero que puse acá es un recordatorio de lo que era la cuestión social, ¿ya? Se le llamó así, cuestión social, o por no decir el tema social, ¿ya? Que más que nada se le llamó así, ¿a qué cosa? A el conjunto de problemas, ya sea sociales, laborales, que afectaron fundamentalmente a los sectores más vulnerables, los sectores llamados los sectores populares, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, ¿ya? Ahora, ¿quiénes eran los sectores más populares o quiénes eran considerados? Dice, a los mineros, trabajadores, a los obreros urbanos, a los campesinos, ¿ya? Es decir, los que tenían menos recursos. ¿Y en qué lugares afectó? Afectó a la zona rural y a las zonas urbanas, es decir, a la gente que vivía en la zona del campo, como a gente que se fue del campo a la ciudad. ¿Ya? Entonces, la cuestión social representa o trata de ver los problemas sociales y laborales que afectaron a las personas de los sectores populares a finales del siglo XIX y comienzos del XX, ¿ya? Problemas, por ejemplo, en el trabajo. Acuérdense que no había un horario de trabajo, no había leyes que protegieran al trabajador, las condiciones laborales, ¿ya? Horario, contrato, nada de eso. Las condiciones de la vivienda. Acuérdense que mucha gente se trasladó de los sectores rurales, en el campo, de la zona sur, zona central, a las ciudades del centro y también algunas ciudades del norte. ¿Ya? En el norte, acuérdense que estaba el salitre, por lo tanto la gente se trasladó a esos lugares pensando que podía tener mejores condiciones de vida. Y en la ciudad lo mismo, ¿ya? Sin embargo, se encontraron con lugares en que no estaban preparados para que ellos vivieran. En la zona del norte se encontraron con zonas en que se les pagaba con fichas, por ejemplo, acuérdense y las fichas valían solamente dentro de la oficina sanitaria, no afuera. Entonces, todo eso se llamó la cuestión social, ¿ya? Y recordemos que nosotros vimos también que se plantearon algunas soluciones a estos problemas que provenían, por ejemplo, del liberalismo, algunos partidos políticos que planteaban esta ideología, también con la Iglesia, con su social cristianismo, ¿ya? El anarquismo, que ellos luchaban por eliminar todo lo que viniera del Estado y que los trabajadores se organizaran para luchar contra el Estado. Anarquismo. Y el socialismo, que planteaba que el sistema capitalista debía llegar a su fin y planteaba un sistema más bien de propiedad colectiva, aunque no existiera la propiedad privada, ¿ya? Sino que hubiera una sociedad igualitaria y que los beneficiarios fueran todos. Eran soluciones que se planteaban a esta cuestión social que existía en distintos lugares, no solo en Chile, ¿ya? Ahora, frente a esto van a surgir otros nuevos protagonistas, ¿ya? Gente que antes no había participado, por ejemplo, en una organización sindical o que no había participado en la parte política.
Entonces dice, la emergencia de nuevas demandas y forma de lucha. Cuando hablamos de la palabra emergencia, aquí no significa una emergencia como algo grave, sino que la emergencia de emerger, que surge algo, ¿ya? Esa es la acepción que quería dejar en clarito. Dice, una de las primeras expresiones de descontento frente a los problemas sociales de fines del siglo XIX y comienzos del XX fueron las organizaciones obreras, que paulatinamente fueron adquiriendo mayores grados de complejidad y organización a nivel nacional. O sea, aquí, frente a los problemas de la cuestión social, surgen entonces estas organizaciones obreras, ¿ya? ¿Cuáles eran? Nosotros vamos a ir viendo algunas. Las primeras fueron las llamadas sociedades de socorros mutuos, ¿ya? Dice, agruparon principalmente a artesanos y obreros, incentivando la cooperación entre sus miembros para brindar protección ante accidentes, enfermedades o muerte de sus afiliados. Así, mediante el pago de una cuota, ofrecían atención médica y medicamentos gratis o brindaban pensiones para los incapacitados por enfermedad o vejez, ¿ya? Entonces, por eso se llama así, sociedades de socorros mutuos, en que agrupaban, como ya dijimos, a artesanos, a obreros, y que ellos se agrupaban para protegerse ellos mismos de los problemas que les podían afectar, ya sea accidentes laborales, enfermedades o la muerte también, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Porque no había en esa época, no había seguridad social, ¿ya? No había un seguro o una atención en salud que a mí me cubría, por ejemplo, problemas de salud. No había tampoco seguridad social que me protegía cuando yo ya era viejo y no podía seguir trabajando. ¿Se ¿Un fijan? sindicato? Había sindicatos, pero este no es precisamente un sindicato, sino que se preocupaba no solamente de los problemas con el empleador, sino que también de protegerse ellos, ¿ya? Similar a un sindicato podríamos decir, porque son de trabajadores, de obreros, ¿ya? Pero aquí la idea era protegerse, por eso dice socorros mutuos, entre ellos, pagando una cuota, darse esa protección que antes que el Estado no les daba, por ejemplo, ¿ya? Que el Estado debió preocuparse de eso, no les daba esa protección. Entonces, estas son las sociedades de socorros mutuos. También están las mancomunales. Dice, estas asociaciones agruparon a trabajadores organizados por gremio. Es decir, cuando hablamos de gremio nos referimos a gente que trabaja en el mismo rubro, ¿ya? El gremio de los carpinteros, por ejemplo, por mencionar uno, ¿ya? Dice, la primera mancomunal fue la de los obreros portuarios de Iquique, fundada en 1900. Los obreros portuarios son los que trabajan específicamente en labores en el puerto, ¿ya? Entonces, esta fue la primera mancomunal que surgió. Dice, en 1904 se desarrolló en Santiago la primera convención de mancomunales, representando el primer intento de unión a escala nacional de las diferentes organizaciones de trabajadores. Ya, entonces, aquí la primera entonces mancomunal que se fundó fue en Iquique de obreros portuarios en el año 1900. 4 años después se desarrolló en Santiago la primera convención de mancomunales, es decir, llegaron a Santiago distintas mancomunales de diferentes lugares del país y fue el primer intento de organizar a los trabajadores a nivel nacional, ¿ya? Entonces, por eso es importante esa situación. Tenemos entonces las mancomunales que agrupaban a distintos gremios. En este caso, el gremio une a gente que realiza la misma labor, ¿ya? Y como les dije, pueden haber de carpinteros, en este caso fueron los obreros portuarios, ¿ya? Los que trabajan en el puerto de Iquique. Puede haber otra obreros portuarios en Valparaíso, por ejemplo, y esa es otra mancomunal, ¿ya? Que está en otra ciudad. También están las sociedades de resistencia. Ojo, estas son distintas. Dice, surgieron a comienzos del siglo XX con una inspiración ideológica anarquista. Se caracterizaron por oponerse a cualquier tipo de negociación en los conflictos y utilizaron como método de lucha el sabotaje, el boicot, la huelga general, ¿ya? Es decir, aquí por eso se llaman sociedades de resistencia. Ellos llamaban a resistirse y cómo manifestaban esta resistencia a través de sabotear la producción, establecer algunos boicots, ya que no, las cosas no funcionaran, llamar a huelgas generales, ¿ya? Huelgas generales a nivel del país.
Y tenemos otro tipo de agrupación que son el Círculo de Obreros Católicos. Dice, organización fundada por miembros del Partido Conservador que ofrecían iniciativas sociales, tales como escuelas para los obreros y sus hijos, centros de recreación familiar, cursos de capacitación y talleres para perfeccionar a los trabajadores. ¿Ya? Entonces aquí hay otra organización que tiene otro objetivo que fundamentalmente va hacia la educación de los obreros, de los hijos de los obreros, la capacitación, los talleres y también para establecer centros de recreación. Y estos son los círculos de obreros católicos. ¿Ya? Por otro lado, también existieron, por ejemplo, organizaciones para mujeres, ¿ya? Dice, las mujeres trabajadoras también se organizaron en mancomunales y mutuales, siendo una de las primeras la Sociedad de Obreras de Valparaíso, fundada en 1887, ¿ya? Obreras de Valparaíso, en una época en que la mujer, piensen, la mayoría no trabajaba fuera del hogar, ¿ya? Entonces, aquí son obreras que, de Valparaíso que trabajaban en algunas fábricas y lograron organizarse como mujeres trabajadoras, ¿ya? Dice, además, los trabajadores y obreros contaron con medios de comunicación escritos en los que expandieron sus ideas o su ideario. Ejemplos de ellos fueron el panfleto La Palanca de la Asociación de Costureras de Santiago, publicado en 1908, y el periódico El Despertar de los Trabajadores, surgido en 1912. Aquí hay dos ejemplos. No solamente se agrupaban con distintos objetivos, ya como para proteger sus derechos, para organizarse en distintas actividades, sino que también tenían medios de comunicación. Normalmente eran estos panfletos porque era a veces una pura hoja, no era un diario, no era, y ahí ya había un periódico después, ¿ya? Pero lo primero que surgió fueron los panfletos que era una hoja en que se planteaba alguna idea o iba algún dibujo con alguna publicación, etcétera. Y la palanca, después les voy a mostrar unas imágenes de la palanca, fue de la Asociación de Costureras de Santiago, ¿ya? Y es de 1908. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles eran las formas de lucha que tenían los trabajadores? Formas para presionar a sus empleadores, sus patrones y también al Estado, ¿ya? Fueron las huelgas, ¿ya? Fueron la forma fundamental de lucha que tenían los trabajadores de la época. Dice, en 1890, estaba ya terminando el siglo XIX, se desarrolló la huelga general, cuyo origen fue en Iquique y posteriormente se extendió a Valparaíso, a Santiago, Coronel y Lota, ¿ya? Eh, Esta fue la primera huelga general. Cuando hablamos de huelga general, podríamos decir una huelga nacional, pero que aquí abarcó algunas ciudades: Iquique, Valparaíso, Santiago, Coronel y Lota. ¿Por qué estas ciudades? Iquique era uno de los lugares fundamentales en la explotación del salitre, ¿ya? Valparaíso, un puerto fundamental para las exportaciones, y Valparaíso era una de las ciudades que tenía más movimiento porque también llegaban más personas, más extranjeros ahí. Santiago, la capital, ya también llegó mucha gente a vivir acá. Coronel y Lota, ¿por qué? Porque ahí estaba la explotación del carbón, ¿ya? Fundamental también entonces para la economía. Por eso algunas ciudades son como emblemáticas en este aspecto. Dice, a partir de 1902 se intensificó el número y frecuencia de las huelgas, las que fueron organizadas en su mayoría por las sociedades de resistencia. Recuerden que una de las formas que vimos de la organización de los trabajadores eran las sociedades de resistencia, que tenían normalmente un origen anarquista. La idea era luchar, digamos, contra el Estado, que los trabajadores se organizaran en contra del Estado, ¿ya? Y entre 1902 y 1908 hubo alrededor de 200 huelgas y la mayoría finalizó con una violenta represión por parte de las fuerzas de orden del Estado chileno, ¿ya? Y ahí no se disparaban
agua, nada de eso. Ahí se disparaban, digamos, balas de fuego. Se disparaba a la multitud, ¿ya? No tiraban gases, nada de eso. Bueno, ahora también muchas veces provocan mucho, mucho daño y muy grave, pero en esa época se disparaba a la multitud y a matar, ¿ya? Vamos a mencionar algunas huelgas. Por ejemplo, en Valparaíso, el año 1903, fue la huelga de los trabajadores portuarios, ¿ya? Quienes elevaron demandas relacionadas con mejoras en las condiciones laborales, o sea, mejores condiciones de trabajo. Después de casi 4 semanas de espera, las empresas contrataron a nuevos obreros, lo que desató la violencia en las calles de Valparaíso. O sea, hicieron la huelga y ¿qué es lo que hicieron las empresas? Contrataron nuevos obreros para reemplazarlos a ellos. Y obviamente eso trajo mayor violencia. Esto fue en Valparaíso en 1903. Después está en Santiago en 1905, dice, conocida como la, comillas, huelga de la carne, cierra comillas, se produjo por el impuesto a la importación del ganado argentino que encarecía su valor. Los manifestantes atacaron edificios públicos y privados, saquearon negocios y destruyeron la iluminación de calles y jardines. ¿Ya? Esa fue la llamada huelga de la carne en 1905, porque al subir el impuesto subía el precio de la carne. ¿Ya? Y la carne era un elemento esencial en la comida de la gente en esa época, ¿ya? Estamos hablando de otro periodo, ahí no había gente vegano, vegetariano, la gente en general tenía otro tipo de costumbres alimenticias, por decirlo de alguna manera, y la carne era fundamental, ¿ya? Por eso también, y si ustedes escucharon bien, las manifestaciones fueron muy parecidas, uno dice que esto pasó hace mucho tiempo, y cuando uno busca la información fueron muy parecidas a manifestaciones actuales, ¿ya? Después está Antofagasta en 1906, dice, huelga de diferentes gremios de obreros que reclamaron por la extensión de 30 minutos para su hora de almuerzo. Ante la negativa de algunas empresas, la movilización se radicalizó. O sea, ellos pidieron un aumento de 30 minutos para su hora de almuerzo, pero las empresas se negaron. Por lo tanto, esta huelga se fue. Y está Iquique en 1907. Esta a lo mejor algunas de ustedes la han escuchado y porque hay una canción, la cantata de la Escuela Santa María de Iquique. ¿Ya? ¿De qué se trató esto? Se inició como una huelga que buscaba mejoras salariales y poner fin al sistema de fichas en las oficinas salitreras. Los trabajadores se negaron en la Escuela Santa María, pero cuando se negaron a desalojar el lugar, se generó una violenta masacre, ¿ya? Cuando se habla de la matanza en la Escuela Santa María de Iquique. Los obreros entonces en Iquique estaban pidiendo mejoras salariales y poner fin al sistema de fichas, el que nosotros explicamos. ¿Por qué? Porque el sistema de fichas era válido solamente en la oficina salitrera, ¿ya? No valía si ellos viajaban, por ejemplo, salían de una oficina al interior y, por ejemplo, Humberston y después viajaban a Iquique, no podían ocupar, no es válido esa ficha. O sea, el dinero que les pagaban era válido solamente dentro de la oficina. Y ellos llegaron a Iquique marchando y se refugiaron en la Escuela Santa María. Al pedirles el desalojo, obligarlos a desalojar, ya ahí se generó entonces esta represión violenta por parte del Estado en que murieron muchísimas personas. Ya esta es una de las situaciones que son más conocidas en cuanto a estas huelgas que surgen en distintos lugares del país. ¿Ya? Hay algunos ejemplos. Acá tenemos entonces organizaciones obreras que fueron surgiendo, las mancomunales, las sociedades de resistencia, las organizaciones que tenían que ver con la Iglesia Católica, con el Partido Conservador, etc. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces las sociedades de socorros mutuos, las sociedades de resistencia, las mancomunales y vamos a ver posteriormente otras formas de organizarse que son los partidos políticos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos también explicado con algunos ejemplos lo que vimos recién,
que son las sociedades de socorros mutuos, las sociedades de resistencia, que fueron lo que siempre llamaban a huelgas, a paros, y las mancomunales, ¿ya? Y después seguíamos a ver los partidos políticos, ¿ya? Y tenemos aquí entonces mujeres que están, son costureras, trabajadoras que están ahí con sus hijos más chiquititos en las cunas y los más grandes sentados ahí. No había, en esa época, no estaba la ley de salas cunas, ¿ya? En que las mujeres podían dejar a sus hijos en otros lugares, ¿ya? Y esta es una sociedad de carpinteros, ¿ya? Es un ejemplo de una agrupación gremial, que son carpinteros que se unen, en este caso, para, digamos, defender sus derechos, negociar, etcétera. Preocuparse de la educación, el perfeccionamiento, las jubilaciones, etcétera. ¿Ya? Y esta es una foto que yo saqué de una sombrerería, o sea, hacían sombreros. Acuérdense que la moda era distinta y todos usaban sombreros. Los hombres era habitual, la mujer también usaba algunos sombreros. Una sombrerería Girardi, que se llamaba, que es de 1910. Y aquí están las obreras trabajando en esta sombrerería, eh, trabajando, elaborando este implemento de los, ahí se ven algunos, se ve más o menos clarito lo que eran. Entonces, aquí, bueno, ya están sentadas trabajando, que es un beneficio, ¿ya? Porque de hecho hay una ley que se llama la ley de la silla, ¿ya? En que se obligaba a tener una silla para que los trabajadores cada cierto tiempo se fueran sentando, sobre todo aquellos que trabajan mucho rato de pie, en el comercio, por ejemplo, ¿ya? Eso existió, la ley de la silla. Y aquí hay la palanca que yo les decía que era un medio de difusión en este caso, de las mujeres, una asociación de costureras, se llama La Palanca. La palanca que en este caso está tratando de votar lo que sea la esclavitud, ¿ya? Y lo que corresponde, todo lo que es negativo en este caso para los trabajadores, ¿ya? Haciendo palanca. Y El Rebelde, que también era un periódico anarquista, ¿ya? Que en esa época también, de 1898, ¿ya? De Santiago. Año 1 dice número 1, el primer digamos, ejemplar. Y también estas que son las mancomunales que llamaban, dice, mancomunales de la República y la Sociedad Obrera de Valparaíso a los representantes del pueblo. Ahí llamaban a hacer algún paro, llamaban a ya la atención sobre algún tema, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaba? Tenemos los obreros por un lado, pero también hablamos de la reacción de los políticos. Entonces, dice, ¿qué pasaba aquí con la parte política? Dice, el panorama económico y social de Chile, a fines del siglo XIX e inicios del XX, condujo a un proceso de transformación ideológica de algunos de los partidos políticos que existían en el país en ese periodo. ¿Cuáles son estos? Ya, primero tenemos, dice, el giro político del Partido Radical. Dice, los problemas y conflictos asociados a la cuestión social instalaron al interior de este partido un debate en torno al rol que debía jugar el Estado en su resolución. Las dos posturas que se enfrentaron dentro del Partido Radical fueron las de Valentín Letelier, quien abogaba por una mayor participación del Estado en el ámbito social y económico. Y la otra, Enrique McKeever, que planteaba lo contrario, es decir, que el Estado no interviniera en la parte social y económica. Finalmente, durante la Convención Radical de 1906, se dio el apoyo del partido a la posición de Valentín Letelier, es decir, ahí se juntaron los radicales y apoyaron a Valentín Letelier, quien decía que el Estado tenía que participar y preocuparse del ámbito social y económico, ¿ya? Relacionado con la cuestión social. Este giro político le permitió al Partido Radical convertirse en el principal intérprete de las demandas de los sectores medios chilenos. O sea, con esta postura que asumió el Partido Radical, muchas personas de los sectores medios se sintieron interpretados por este partido, por lo tanto adhirieron al Partido Radical. Antes las personas participaban de los partidos políticos,
se integraban a los partidos políticos, lo que en la actualidad no es así. Los partidos políticos tienen pocos integrantes, son importantes dentro del proceso democrático, pero en el caso de Chile tienen muy pocos integrantes, digamos que en comparación a la época que yo les estoy hablando, ¿ya? Por otro lado, hay otro partido, ¿ya? Dice, la creación del Partido Obrero Socialista, POS, dice, la alianza del Partido Democrático con el Conservador y Liberal Democrático, que se llamó la Coalición Conservadora, fue criticada por algunos de sus militantes y originó un quiebre interno que terminaría en 1912 con la fundación del Partido Obrero Socialista, POS. ¿Por quién? Por Luis Emilio Recabarren. ¿Ya? O sea, en 1912 se crea el Partido Obrero Socialista. Así, el POS, el Partido Obrero Socialista, se convirtió en el partido representante de los sectores populares y de los trabajadores de la sociedad chilena. Y, posteriormente, en 1922, se transformó en el Partido Comunista de Chile, el cual existe hasta la actualidad. ¿Ya? Aquí entonces, si por un lado estaba el Partido Radical, que con esa postura de que el Estado debía intervenir en los aspectos social y económico para solucionar los problemas de la cuestión social, y que debido a esa postura representaba a los sectores medios, a la clase media, aquí surge un partido que es el Partido Obrero Socialista en 1912, y de años después se transforma en el Partido Comunista, ¿ya? Y este Partido Obrero Socialista, tal como su nombre lo indica, representó a los sectores más populares, a los trabajadores, a los obreros, ¿ya? Y que posteriormente adhiere a lo que es el mundo, digamos, posterior a la Revolución Rusa en 1917, y se transforma en el Partido Comunista, que existe hasta la actualidad. ¿Ya? El Partido Comunista es el partido más antiguo que existen en Chile. Próximo año, no, el 2022, 2 años más, ya cumpliría entonces 100 años de existencia. Entonces aquí tenemos la reacción de los partidos políticos, ¿ya? Ahora, Luis Emilio Recabarren aparece aquí, ¿y quién era este personaje? ¿Ya? Él era hijo de unos pequeños comerciantes, Juan Agustín Recabarren y Juana Rosa Serrano. Era una persona de, digamos, sector medio, ¿ya? Y que se preocupó por la parte política y logró integrar la participación de los obreros y de los sectores medios en todo lo que era la política. Recuerden que la política la hacían solamente los que tenían recursos, la élite o la oligarquía. O sea, al tener recursos tenían poder político, y se vinculaban siempre entre ellos. Si uno analiza los integrantes en esa época del Parlamento, prácticamente todos eran familiares, ¿ya? Todos eran familiares porque siempre se vinculaba a la oligarquía, siempre se relacionaba entre ellos. Y eran los que mantenían el poder. Pero ya en esta época empiezan a haber otros grupos que empiezan a intervenir en la política. Los sectores medios y los sectores populares. Aquí hay una digamos, dice proceso oficial contra la sociedad mancomunal, ¿ya? De Tocopilla. Respuesta a la acusación fiscal, es decir, el Estado acusó a una sociedad mancomunal de Tocopilla, en el norte, y Recabarren redactó la defensa a esta persecución por parte del gobierno a esta sociedad mancomunal, ¿ya? Entonces, ese es un documento que es de 1905, ¿ya? Y que lo que se recaudara entonces se iba en beneficio de una mancomunal también. Las mancomunales, acuérdense que eran formas de organización que tenían los trabajadores, ¿ya? Ahora, hay otro fenómeno también. Tenemos entonces cómo organizaron los trabajadores y los partidos políticos. Y está la consolidación de los sectores medios. Dice, el auge de la economía salitrera permitió el fortalecimiento de los grupos o sectores medios que habían surgido en Chile hacia mediados del siglo XIX y que lentamente se habían transformado en una importante fuerza política y social, representada especialmente por el Partido Radical,
¿ya? La consolidación de los sectores medios en la sociedad chilena se debió a diversos factores, como la expansión de la educación, ¿ya? Que permitió a más personas acceder a una formación escolar y universitaria. Estamos hablando de expansión de la educación pública, ¿ya? Y produjo un aumento de las posibilidades de encontrar un mejor trabajo y ascender socialmente. O sea, mientras mejor educación, encontrar un mejor trabajo y ascender socialmente. Y también está la ampliación del aparato estatal, que benefició especialmente a los integrantes de este sector, por ser quienes ocuparon la mayoría de los nuevos puestos de trabajo. ¿Ya? Acuérdense que con toda la riqueza del salitre se crearon más colegios, se mejoró todo lo que era la infraestructura de educación y aumentó el número de trabajadores que trabajaban, valga la redundancia, para el Estado. Y la clase media fue de las beneficiadas con esto porque mejoró su educación y también postuló a esos puestos de trabajo que había, ¿ya? Entonces, eso son los sectores medios, ¿ya? Aquí hay unas imágenes también, en este caso, son de gente de sector más bien popular, una familia, las familias eran bien numerosas en esa época, un grupo pequeño, si contamos 6 hijos, ¿ya? Normalmente las familias tenían muchos hijos, ¿ya? Y en este caso los sectores populares eran bastante precarios en sus condiciones de vida laborales, ¿ya? Y están los sectores medios que normalmente estaban integrados por hombres, mujeres de diversos orígenes, algunos fueron emprendedores, ¿ya? Otros eran extranjeros que llegaban emigrantes a Chile, y también estaban algunos que habían tenido recursos y que se fueron empobreciendo. Entonces pasaron de ser de la oligarquía y ya no tenían más recursos y pasaron a ser de los sectores medios. También había algunos obreros, pero normalmente los obreros que integraban el sector medio eran obreros especializados, ¿ya? Entonces, quienes integraban los sectores medios que se sentían mayormente representados por los radicales. Habían gente de profesión como abogados, médicos, ingenieros, profesores también, ¿ya? Y aquí también se ve el acceso a la educación que fueron teniendo ellos, ¿sí? Un grupo aquí de alumnos, todos hombres, ¿ya? Y tenemos aquí entonces una síntesis de lo que fue la cuestión social con los problemas que tenían en la primera parte y después cómo se fueron organizando los trabajadores, ¿ya? En las mancomunales, las mutuales, etcétera. Aquí hay una síntesis, digamos, de esa situación, ¿ya? Y no sé si hay dudas, consultas al respecto, enseguida las vamos a ver, pero antes tengo que dar una información que me estaban preguntando algunos también, en que las pruebas pendientes, chiquillos, van a ser tomadas el viernes, ya este viernes 23 de octubre. ¿Y por qué se las puse ahí? Porque revisé todo el calendario y ustedes no tendrían pruebas esta semana ese día, ¿ya? Por eso se las fijé ahí, se las voy a tener abiertas todo el día. Entonces, la gente que no ha dado pruebas el viernes 23 van a estar en web class entonces. Ahora, ¿quiénes serían? Yo voy a nombrar algunos que, por ejemplo, del primer semestre tenemos a Daniel Cartes, ¿ya? Que debe una prueba sobre la revolución industrial, Cristóbal Cruz, también sobre la revolución industrial, Chiara de Apolonio, que no sé qué pasa con ella, no tiene notas ahí, Kevin Espinosa, que tampoco tiene, Carolina Hernández, ya van a estar abiertas, Javier Navia, también abierta, la prueba sobre la revolución industrial, y hay otros que me deben, por ejemplo, Harumi Becerra me debe la prueba de la República en Chile, ya, Harumi. Ali Ríos, que me había escrito también, ahí van a estar puestas las pruebas. Amaru Bustos, también la prueba sobre la República en Chile. Consuelo Cifuentes, Martina Contreras, Chiara de Apolonio, Kevin Espinosa, Carolina Hernández, Alonso Lobos, Javier Navia, ¿ya? Y tengo otra
ustedes son hartos. También tengo a Esperanza Ramírez, Camila Ríos, Celeste Salazar, que no sé qué pasa ahí, Amelia Salinas, José Ulloa, Juan Pablo Ulloa, Ainara, no, Javiera Vilches, el otro nombre, Daniel Christopher Pala, ¿ya? Chiquillos, ustedes cuando puedan acceder a ver las pruebas del primer semestre van a saber al tiro las últimas notas. Y la otra prueba que se dio del segundo semestre, esta, la tomé el 7 de octubre, ¿ya? Y aquí sí que faltaron hartos que no ingresaron, ¿eh? ¿Quiénes serían? Por ejemplo, Paloma Bendaño, Valentina Ávila, Ali Berríos, Víctor Bugueño, Amaru Bustos, Nicolás Carrasco, Daniel Cartes, Consuelo Cifuentes, Martina Contreras, Cristóbal Cruz, Antonia Cuevas, Chiara Apolonio, Kevin Espinosa, Sebastián Mariscal, José Morales, Javier Navia, Luna Pérez, Esperanza Ramírez, María Victoria Rangel, Camila Ríos, Celeste Salazar, Amelia Salinas, Sandoval también, Alegría dice, José Miguel Ulloa, Juan Pablo Ulloa, Javiera Vilches, Daniel Mora, Zavala, ¿ya? Hay gente que no me debe nada. Ahí usted se queda tranquilita nomás.